Es investigadora social Bianca Acuña, que nos platicará sobre el impacto de los discursos de derecha en los derechos sexuales y reproductivos y LGBT en América Latina. Bianca, muy buenos días, como siempre un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar de nuevo en la columna Violeta. Gracias por tomarnos la llamada en esta sección ya que tenemos acá de forma fija en este espacio. Y Bianca, coméntanos a ver el impacto de estos discursos de derecha, cuáles serían esos discursos y de qué forma afectan en los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT en América Latina. Bueno, hace algunas semanas, como bien recuerdas, estuvimos hablando un poco sobre el impacto que ha tenido la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y bueno, los discursos que ha traído consigo, ¿no? Que tienen que ver con negar derechos a poblaciones que son llamadas minorías sexuales, ¿no? Que incluye la población LGBT. Y bueno, el impacto que han tenido los discursos, como la potencia que ha tenido el discurso de este presidente en Estados Unidos, pues ha causado eco no nada más dentro del país, sino fuera, nosotros como vecinos y otros países de América Latina. Ahorita me voy a enfocar principalmente en países de América Latina que después de la llegada de este presidente, pues han visto como la coyuntura para poder enaltecer estos discursos, ¿no? Que a lo mejor ya estaban por ahí, pero digamos que encontraron un momento, ¿no?, para salir. Voy a hacer referencia a varios países de Latinoamérica que desde la llegada de Donald Trump han impactado en la manera, como las luchas, pues, que han llevado estos países. Por ejemplo, en Costa Rica, el 27 de enero, solo una semana después de la llegada de Donald Trump, el Consejo Superior de Educación declaró que eliminará los programas de estudios de afectividad y sexualidad integral, así como el protocolo de atención de bullying contra la población LGBT, lo que pues representa un retroceso significativo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y bueno, también arriesga importantes avances en salud sexual, prevención de la violencia, promoción de la igualdad y atención de la discriminación. Los discursos del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, pues apuntan a la derecha, hablan hasta incluso de perversión, ¿no?, dentro de las escuelas, que es como un poco el argumento que han utilizado gobiernos de derecha para manifestarse en contra de por ejemplo, hablar de educación integral dentro de las escuelas, ¿no? También en el caso de Guatemala, diputados conservadores aprovecharon la coyuntura mediática y política para tratar un paquete de 3 leyes que criminaliza a las personas trans, principalmente vulnera los derechos sexuales y reproductivos y también la educación sexual integral. Una de ellas es la iniciativa 6473 para la conservación integral de la sociedad, que busca crear un nuevo delito de promoción del aborto y ampliar las penas ya existentes, así como prohibir el matrimonio igualitario. Por su parte, la iniciativa de ley 6475 hace reformas al Código Penal de indemnidad sexual y busca limitar la libertad de expresión sobre las identidades trans, prohibir y criminalizar a quien provee cuidados afirmativos de género y a menores de edad trans. También la iniciativa de ley 6453 que es de educación sexual para la protección de la niñez y adolescencia, prohíbe que se hable de educación sexual integral en los espacios escolares. Estas iniciativas por el momento lograron ser frenadas por organizaciones y activistas en este país, en Guatemala, pero bueno, digamos que solo se guardaron en un cajón, no se eliminaron totalmente. Las organizaciones están pues bien atentas de lo que va a pasar. En el caso de Argentina, que ha sido un país muy controversial porque por los discursos de su presidente, Javier Milei publicó un decreto para modificar la ley de identidad de género en lo que concierne a menores de edad, es decir, impide que menores de edad puedan modificar sus documentos de identidad o someterse a tratamientos de cirugías de cambio de sexo. También otro alojamiento de personas trans en las cárceles. Milei reglamenta
sobre este tema, que las personas trans privadas de la libertad, se les prohíbe que quienes hicieron un cambio de identidad de género se alojen en pabellones de mujeres, y bueno, expertos han declarado que este es un decreto ilegal e inconstitucional que deja en riesgo a adolescentes, y bueno, también en el caso de las cárceles pues implica un retroceso de derechos. Además de lo anterior, hace poco también miles de personas en todo el mundo protestaron contra las declaraciones de este presidente Javier Milei, en las que comparó la homosexualidad con la pedofilia y anunció que su gobierno, además de lo anterior, eliminaría el concepto de feminicidio del Código Penal. Cabe destacar también que poco después de asumir su cargo, este gobierno desmanteló el llamado Ministerio de Asuntos de la Mujer y dejó, a muchas víctimas de violencia de género sin ningún tipo de apoyo institucional, y también a aproximadamente 500 trabajadores sin empleo. En el caso de El Salvador, el presidente actual, Nayib Bukele, pues ha sido tajante en prohibir en los espacios educativos todo material que sea alusivo a lo que llaman ideología de género y diversidad sexual. Además, ha eliminado identidades gubernamentales relacionadas con esta población, y legisladores que han sido sus seguidores han secundado todas las declaraciones del mandatario y han declarado que El Salvador es prohibida y pro familia tradicional, y que la Agenda 2030 no tiene cabida en el gobierno salvadoreño. Cabe recordar que desde 2021 el partido de Bukele ha controlado la mayoría del Congreso salvadoreño y ha archivado varias leyes, entre ellas la Ley Especial para la Igualdad y la No Discriminación y la Ley de Identidad de Género, por lo que ha bloqueado el derecho a que se reconozca la identidad de género autopercibida de las personas trans en este país. También en el caso de Nicaragua, que como sabemos se vive una dictadura en este país, pues el movimiento LGBT está totalmente parado, no ha podido avanzar en la agenda de derechos humanos frente a un estado autoritario y totalitario, y apenas Nicaragua despenalizó la homosexualidad en el año 2018, en el caso de Honduras fue en 1999 y Costa Rica en 1971. Digamos que esto nos ayuda a tener como una mirada general, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, de cómo las luchas, si bien llevan todavía como unos años atrás, y podría decirse de alguna manera, pues desde estos discursos han encontrado como los discursos conservadores se han afianzado como la dificultad que tienen los activistas y organizaciones para avanzar en la agenda de derechos humanos, ¿no? Y en nuestro país, en el caso mexicano, no ha habido una iniciativa de ley que abiertamente trate de bloquear derechos sexuales y reproductivos o derechos de la población LGBT, pero recientemente, como se ha mencionado, tras la desaparición de USAID, que es esta agencia que financiaba organizaciones de derechos humanos en América Latina y en otros países, pues también han sufrido impacto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el colectivo Transformación perdió el financiamiento con el que operaba la única clínica enfocada en brindar atención médica a personas trans en ese país. En México, el refugio Casa Frida perdió más del 60% también del financiamiento, lo que implica pues que la atención humanitaria a personas LGBT, ni que estén en migración o en movilidad, o que sean solicitantes de refugio, que es una población que ya venía vulnerada y ahora se encuentra pues en una situación de más riesgo, ¿no? Además también de Casa Frida, la organización Impulso Trans perdió el fondo del proyecto destinado a la incidencia política para el reconocimiento de la identidad de las personas trans en Jalisco. Este es un panorama así muy general de cómo los discursos, al final de cuentas, que son llamados antiderechos, pues no son discursos inocentes, ¿no? Y tienen un impacto en nuestros contextos inmediatos, ¿no? También pensemos, por ejemplo, países como Honduras,
que tiene bloqueado el acceso libre a la pastilla del día siguiente, pues todas estas iniciativas ven todavía mayor dificultad para avanzar en la agenda de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos y de la población LGBT. Un poco es como el panorama que se vive en América Latina en estos aspectos. Oye, pues muy interesante todo lo que nos estás platicando, Bianca. ¿Cómo es que en pleno 2025 logran alcanzar estas o logran posicionarse, ¿no? Estos gobiernos en estos países? O yo no sé si es un tema que abanderan en campaña y la gente los apoya, o cuando ya llegan al poder, oh sorpresa. ¿Cómo ha sido también ese tema? Por ejemplo, un caso así muy particular, como es el caso de El Salvador, Nayib Bukele, que al principio, pues, digamos, este presidente ha sabido llegar a la gente, ¿no? Y al principio sus discursos hablaban de incluir la diversidad sexual, pero cuando llegó al poder hubo como una transformación, por así decirlo. Pues ¿no? un engaño, me parece a mí, entonces, decir una cosa y luego hacer otra. Sí, y pensemos, y bueno, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? Pues, por ejemplo, las olas de migrantes que llegan, las caravanas de migrantes que llegan, por ejemplo, de Centroamérica. Recordemos que hace algunos años hubo una primera caravana llamada Transmigrante LGBT, ¿no? Que eran personas que por su condición de ser personas trans o lesbianas o gays, tenían que dejar sus países porque vivían el acoso de grupos criminales, como por ejemplo en el caso de El Salvador, de las maras, ¿no? O sea, esta vulneración de derechos, digamos que se suma a las dificultades que vive la población. Si de por sí ya hay crisis económicas y políticas que hacen imposible que una persona pueda vivir con dignidad en estos países, y bueno, se ven en la obligación de dejar sus lugares de origen y buscar otros lugares, ¿no? Hay países que son más, o sea, donde los discursos de derecha están como más fuertes, más afianzados, como en el caso de Argentina, que ha ocasionado movilizaciones no nada más dentro de Argentina, sino fuera en otros países que se manifiestan pues en contra de que avancen los discursos antiderechos. Bueno, ahí está entonces la explicación, y qué interesante es poner también sobre la mesa este tema del impacto, pues, y cómo nos afectaría o cómo nos afectan estos discursos y acciones también, porque en algunos casos pues ya también se han llevado algunas acciones a la práctica en algunas naciones. Bianca, muchísimas gracias por esta intervención. En 2 semanas más de nueva cuenta platicaremos acá en la Columna Violeta. Muchas gracias. Al contrario, un gusto y un saludo muy grande. Saludos, ahí estás, Bianca.